Segunda de Reyes, capítulo 22 esta noche. Quiero predicar en esta noche acerca de corazones conmovidos. La palabra conmover, significado de conmover, dice, es un verbo transitivo que significa perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. Mover a ternura, enternecer. Del latín conmovere, que significa conmover, poner en movimiento. Por lo tanto, conmover significa mover o agitar nuestros sentimientos de manera completa, cabal, hasta el enternecimiento. Corazones conmovidos esta noche. Vamos a leer el texto, pero voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que es Segunda de Reyes capítulo 22, versículos 18 al 20. Lo voy a leer en esta versión, en la Nueva Versión Internacional. Dice así, cuando lo tienen. Dice: pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y cómo te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Vamos a orar por este mensaje. Padre celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo oro, Dios, tú eres esta palabra, Dios, este sermón. Unge mis labios, unge mi corazón, unge tu palabra, Dios, y que el oído de tu pueblo esté atento. Cesa toda voz negativa del exterior, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Amén, amén. Corazones conmovidos. Quiero hablar en primer lugar, corazones cerrados a la palabra de Dios. El expresidente George Washington dijo esta poderosa frase. Él dijo: es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Es una frase revolucionaria, ¿verdad? Que tiene una gran verdad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, escúchame bien, una de las cosas más terribles que sucede, ¿verdad?, en mucha gente, es cuando la gente, hermanos, no escucha la palabra de Dios, o cuando tienen la palabra de Dios en el olvido, cuando sus corazones se cierran a la palabra de Dios. Así es que quiero hablar aquí, amén, primeramente, el libro de la ley en el olvido. En el texto que tomamos está hablando del reinado de Josías, uno de los reyes de Judá, ¿verdad? Así es que el reinado de Josías, hermanos, fue tremendo, gloria al Señor. Porque cuando él tomó el reinado, ¿verdad?, cuando él empezó a reinar sobre Judá, sobre Jerusalén, él se encontró, ¿verdad?, un pueblo completamente desviado, apartado de las leyes y los mandamientos de Dios. Ellos tenían a la ley de Dios en el olvido. Vamos a leer ahí mismo Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer versículos del 8 al 15, por favor. Dice de esta manera, del 8 al 15. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey, dice, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Pur, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá,
acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Arbas, guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Escúcheme bien, amén. Aquí tenemos, ¿verdad? Aleluya, que resulta que los israelitas se habían olvidado del libro de la ley, ¿verdad? El libro de la ley era la palabra de Dios, era la ley de Dios escrita en un libro. Pero ellos, dice, amén, en esta escritura, que ellos se habían olvidado de ella y habían arrumbado el libro por allá y lo tenían entre las reliquias olvidadas. Para ellos, hermanos, el libro de la ley era un libro más, era solo un libro de letras, y por allá lo almacenaron. No sé cuánto tiempo hubo pasado, pero cuando Josías toma el reinado, dice que manda para que, ¿verdad?, busquen el tesoro en la casa de Jehová, y resulta que se encuentran el libro de la ley ahí, por allá arrumbado, ¿verdad?, almacenado, gloria al Señor. Ellos se habían olvidado del libro de la ley, como mucha gente en estos tiempos se han olvidado del libro de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchas personas que tienen la palabra de Dios como un libro más, simplemente un libro más. Tienen muchos libros, algunos libros en su casa tienen la Biblia también ahí, pero lo tienen como un libro más. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1, encontramos estas palabras. Proverbios 3:1, vea conmigo. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley, dice, amén, la exhortación de Salomón. Dios dice, no te olvides de mi ley. Hay personas que se han olvidado de las leyes de Dios, se han olvidado de la palabra de Dios. Aleluya. Escúchame bien, una nación que olvida la palabra de Dios tendrá un futuro desastroso. Tenemos como ejemplo a los Estados Unidos de América, donde esta nación, hermano, y sus primeros presidentes gobernaban con la Biblia, y la nación durante muchos decenas de años, décadas, fue muy próspera. Pero hoy en día, escúchame bien, hoy en día Estados Unidos tiene una economía tambaleante, una inflación tremenda. Han legalizado el aborto, ¿verdad? Han legalizado el matrimonio gay, quitaron la oración de las escuelas. Hoy Estados Unidos tiene muchos problemas económicos, problemas morales, problemas sociales, violencia desenfrenada, corrupción. ¿Por qué? Porque los últimos presidentes que han gobernado Estados Unidos han sacado a Dios de sus gobiernos. Aleluya. Tan solo este presidente que hoy gobierna Estados Unidos, Joe Biden, hermano, Joe Biden, ¿verdad? Aunque se dice ser católico, pero este hombre, ¿verdad?, quitó algo que había establecido ya su antecesor, Donald Trump. Donald Trump ya estaba teniendo oración en la Casa Blanca, había reuniones de oración, estudios en la Casa Blanca. Llegó Joe Biden y quitó eso. ¿Qué error cometió este hombre? Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando alguien se olvida de la ley de Dios, le va a ir mal esta noche. Amén. Le va a ir mal. Deuteronomio capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice estas palabras, Deuteronomio capítulo 9, versículos 12 y 13, por favor. Dice así: y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto. He aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz.
Inmediatamente, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte, a la montaña, dice que ellos se olvidaron de Moisés, se olvidaron de Dios, de las leyes de Dios, e hicieron y fabricaron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Qué triste, ¿verdad? Cuánta gente se olvida la palabra de Dios y piensan que es cualquier cosa, pero es la peor decisión que puede hacer una persona o un pueblo, una nación en general. Es lo peor que se puede hacer, darle la espalda a la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió cuando Josías tomó el reinado. El pueblo se había olvidado, tenía la ley de Dios por allá. Nadie sabía hasta que este sacerdote encontró ese libro. Es más, ni el sacerdote sabía qué libro era. Y resulta que era la palabra de Dios. Era el libro de la ley. Otra cosa aquí son corazones que no responden. Escúchame bien, iglesia. El mundo está lleno de gente con corazones que no responden a la palabra de Dios. Son corazones que se han endurecido a la palabra de Dios. Vamos a leer algunas escrituras. Jeremías capítulo 18 versículo 12. Jeremías 18, 12 dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. La gente está haciendo el pensamiento de sus malvados corazones, corazones duros, corazones cerrados. Jeremías 16 versículo 12 dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La gente, mucha gente, ¿verdad?, no quiere escuchar a Dios, no quieren escuchar de Dios, porque van tras su malvado corazón, corazones que se han cerrado. Jesús dijo en Mateo capítulo 13 versículo 10 estas palabras. Mateo 13, 10. Versículo 15. Mateo 13, 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Fíjese bien, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, está mencionando una profecía de Isaías, ¿verdad?, donde está hablando, amén, Dios hablando que el corazón de ese pueblo se había endurecido, ¿verdad?, de tal manera, ¿verdad?, que sus corazones no entendían y no podían ser sanados. Aleluya. Es un peligro cuando el corazón se endurece. Hay mucha gente, hermanos, amén, allá afuera, que sus corazones se han endurecido, que sus corazones, sus vidas le han dado la espalda a la palabra de Dios. No quieren oír de Dios, no quieren escuchar de Dios. Es más fácil, ¿verdad?, los placeres, las cosas del mundo. Es más fácil todas estas cosas. Pero se han olvidado de que un día Dios los va a llamar a cuenta. Se han olvidado de que un día pueden morir, y si no están preparados, la muerte los va a sorprender. Así es que corazones duros, corazones que se cierran, corazones, ¿verdad?, que le han dado la espalda a las leyes de Dios. Pero por eso quiero hablar en segundo lugar, corazones conmovidos. Porque este sermón, el punto de este sermón es eso. Resulta que Josías, iglesia, cuando él escuchó, amén, cuando le leyeron el libro de la ley, dice que su corazón fue conmovido y enternecido. Vamos a leer el texto, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 18 y 19. Vamos a leer estos dos versículos primero. Dice así: mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, o sea, se conmovió, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Josías oyó las palabras de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Entonces, primeramente se trata de oír las palabras de Dios. La profetisa Hulda le habló al rey Josías y le dice: por cuanto oíste las palabras del libro. Amén. Esta mujer era profetisa y le da una palabra de Dios a Josías y le dice: por cuanto Jehová ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué importante es oír? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oír y poner atención a la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que inclusive cuando escuchan el evangelio se tapan los oídos, le suben a la música, ¿verdad? Se encierran para no escuchar, porque no quieren oír. Y ahí empieza lo malo, lo peor. No saben, amén, las maldiciones que se están echando encima por no querer oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que sus pecados salgan a la luz esta noche. Pero dice que Josías se le dijo: por cuanto oíste las palabras del libro. Gloria al Señor, gloria a Dios. Segunda de Reyes 22, vamos a leer versículos 10 y 11. Dice el versículo 10 y 11: y ahí mismo, así mismo dice el escriba Safán, declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Dice que él oyó, escuchó, estuvo atento a las palabras del libro. Amén. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24, Jesús dijo estas palabras hablando de la parábola de los dos cimientos. Mateo 7, 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces lo primero es oír. Dijo el Señor: cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras. Pero hay gente que no quiere oír. Inclusive hay gente que por eso no vienen a la iglesia, porque no quieren oír las palabras de Dios. Aquí empieza todo, oír. ¿Cuántos dicen amén? Escuchemos las palabras del apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19 dice, vamos a leer, dice estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética, tenemos la palabra de Dios. Dice: ustedes van a hacer bien en estar atentos a esa palabra. Estén atentos. Un cristiano debe estar atento a la palabra de Dios. Cuando alguien quiere realmente cambiar, tiene que estar atento a la palabra de Dios. Hay gente que, verdad, quieren cambiar, pero no están atentos a la palabra de Dios. Quieren que Dios haga milagros en sus vidas, pero no están atentos a la palabra de Dios. Hay que estar atentos. Hay que tener un corazón que escucha la palabra de Dios. Hay que tener un oído para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en muchas ocasiones, cada vez que decía una parábola: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando, recalcando la necesidad de oír. La gente tiene oídos, pero no quieren oír o no escuchan. Se hacen del oído sordo. Tienen oídos, pero no están escuchando las palabras de Dios. No les interesa. Están más interesados en otras cosas. Están más interesados en las cosas del mundo. Están más interesados en los negocios. Están más interesados, ¿verdad?, en los deportes, en el mundo del espectáculo. Están más interesados en la política, pero no se están interesando en la palabra de Dios, que nos trae vida, que nos trae esperanza. La palabra de Dios es la que trae cambios a la vida del ser humano, pero mucha gente no está escuchando la palabra de Dios. No quieren oír de Dios. No quieren oír las leyes de Dios. Aleluya. Josías oyó, dice, las palabras del libro de la ley. Gloria a Dios. Otra cosa más, Josías tuvo un corazón enternecido, conmovido. El corazón de Josías dice que se enterneció. Y la Nueva Versión Internacional dice que se conmovió su corazón. Y no porque tenía un corazón de pollo, sino porque Josías fue conviccionado por el Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Amén. Hermanos, el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios
y le habían dado la espalda a Dios. Se habían vuelto a los ídolos, a la fornicación, a la brujería, a la adivinación. Se habían vuelto al paganismo. Pero llega Josías, encuentran el libro de la ley, se lo leen y dice que cuando le leen el libro de la ley, dice que su corazón, ¿verdad?, se enterneció y se humilló y rasgó sus vestidos. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy más que nunca Dios necesita corazones que se conmuevan al oír la palabra de Dios. O más bien, más que nunca se necesitan corazones. No es que Dios lo necesite, nosotros somos los que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se necesitan corazones que se conmuevan a la palabra de Dios. Dios está buscando una iglesia que se conviccione y se quebrante ante la presencia de Dios. En el Salmo 34, versículos 17 y 18, vea conmigo. Salmo 34, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Está hablando de corazones que se quebrantan, gloria a Dios. Corazones que se conmueven a la palabra de Dios. Isaías 57, versículo 15. También vea conmigo Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, dice, con el quebrantado de corazón, con el que tiene un corazón que se conmueve, que se enternece ante las palabras de Dios. Otra cosa más que tuvo Josías es que tuvo un corazón que se humilló. Un corazón que se humilló, porque es lo que dice el texto, ¿verdad? Según de Reyes 22, 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste. Josías, ¿verdad?, se humilló ante las palabras de Dios, ante las palabras del libro. Y no se quedó solamente en eso, sino que él hizo cambios radicales. Josías llevó a cabo una serie de reformas nacionales. Usted lo puede leer, según de Reyes 23, del 4 al 20. Ahí están las reformas que hizo Josías. Hermanos, Josías limpió la casa de Jehová, limpió el altar, destruyó todas esas imágenes que habían edificado, que habían construido, los altares a Baal, todo destruyó, todo el paganismo, hizo reformas. Josías, él se humilló ante Dios. El problema es que hay gente que no quiere humillarse ante Dios, ¿verdad? Hay gente que no quiere humillarse. Hay hombres y mujeres que no quieren humillarse ante Dios. Como dice un dicho por ahí, el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. O sea, están necesitados de Dios, están pasando un tiempo muy difícil, están destruidos, pero el orgullo no los deja clamar a Dios. El orgullo los detiene para venir a la iglesia y no vienen a la iglesia. Y se están, amén, muriendo prácticamente en sus problemas, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando, problemas de divorcio, de separación, de enfermedades, de alcoholismo, de drogadicción. ¿Cuántos problemas no sufre la gente aquí en La Pasión? Aquí en la colonia de La Pasión hay gente, hermanos, que está, amén, arrastrándose, pero no se humillan ante Dios. Están, amén, con mucha necesidad de Dios, pero no quieren humillarse. El hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. ¿Cuántos dicen amén? No se quieren arrepentir de sus pecados, aunque sus pecados los están hundiendo y hundiendo, pero no quieren arrepentirse y terminan como muchos que han muerto en accidentes, ¿verdad? Como los que han pasado últimamente. Gente de aquí en la colonia ha muerto en accidentes por el alcoholismo, por la drogadicción, han terminado divorciados, etcétera, por el adulterio, ¿verdad? Por tantas cosas. Pues no quieren humillarse. Segunda de Crónicas 7:14, veamos lo que dice la palabra de Dios, un texto muy conocido. Segunda de Crónicas
capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor. También el Salmo 25, versículo 9, Salmo 25, 9, gloria a Dios. Dice: examinaré a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aleluya. Los humildes, ¿verdad? Salmo 138, versículo 6. También vea conmigo Salmo 138, 6. Estas palabras, hablando de corazones que se humillan. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una vez, al altivo atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. También Proverbios 29, versículo 23. Vea conmigo Proverbios 29, 23. Dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Corazones que se humillan. Josías lo hizo. Me llamó la atención cuando yo leí este texto, que su corazón se enterneció y se humilló ante Dios. Quiero terminar en tercer lugar hablando un buen fin para los que tienen un corazón así, porque eso es lo que le dio la profecía a Josías. Segunda Reyes 22, versículo 20 dice: por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué poderosa promesa recibió Josías. Le dijo: te recogeré con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal. Iglesia, Dios tiene grandes promesas en su palabra para aquellos que tienen una actitud de arrepentimiento verdadero y hacen cambios radicales en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? El borracho puede cambiar si se arrepiente de corazón, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, no va a cambiar. El alcohólico, lo mismo. El drogadicto, lo mismo. Puede cambiar si se arrepiente de corazón. El fumador empedernido, el adúltero, el amargado, el iracundo, el mal hablado. Ay, es que no puedo cambiar. Es que he ido y no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar las malas palabras. Porque no están arrepentidos de corazón, porque no se han arrepentido verdaderamente. Van a las iglesias, pero no se arrepienten, no se humillan. Sus corazones están cerrados, están duros. Por eso no cambian. Por eso mucha gente no cambia. Aleluya. Cuando Pedro el apóstol, ¿verdad?, predicó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Aleluya, la gente escuchó un poderoso sermón. Y al final dice, la gente le decía a Pedro: ¿qué haremos? Porque dice que ellos estaban compungidos. Esta palabra compungir significa conmover. Estaban ellos conmovidos, conviccionados. Vamos a leer ahí en el libro Los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 39. Hechos 2, 37 al 39 dice estas palabras: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vean cómo aquí es interesante mirar cómo la gente, cuando Pedro está predicando, la gente, ¿verdad?, le hace la pregunta. Están ellos desesperados, ellos quieren cambiar, están cansados de esa vida, ellos están conmovidos, sus corazones están conmovidos, y le dicen a Pedro: ¿qué haremos? Le dicen: ¿qué haremos? ¿Cómo le hacemos para cambiar? ¿Cómo le hacemos para dejar estos vicios, para dejar esta vida que estamos llevando? Y Pedro le dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la Biblia dice que se arrepintieron, y aquel día dice 3,000 se arrepintieron y se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Amén. Eso es lo que hace un corazón conmovido.
Eso es lo que sucede cuando la gente, ¿verdad? Sus corazones se conmueven, ¿verdad? Se humillan. Amén, va a haber cambios. Pero si sus corazones no se conmueven, no se humillan, no habrá cambios. Así es que un corazón conmovido y humillado es la clave. Un verdadero arrepentimiento en esta noche. Hubo un arrepentimiento genuino en estas personas que escucharon el sermón de Pedro. Y aquel día se salvaron 3,000 almas en esta noche. Así que aquí el punto es corazones conmovidos. Corazones, ¿verdad?, que se conmueven a la palabra de Dios. Si no hay una conmoción, ¿verdad?, si no hay una convicción, si no hay humillarse delante de Dios, esa persona puede ir y venir a la iglesia, pero no va a cambiar. Puede escuchar, pero no está siendo conmovida. Cada uno de nosotros tenemos que conmovernos. Tenemos que conmovernos con la palabra. Que la palabra nos conmueva. Y cuando la palabra nos conmueve, nos guía a arrepentimiento. La Biblia siempre nos va a guiar a arrepentimiento, a hacer decisiones, a arreglar cosas, ¿verdad? A tomar decisiones. Porque la palabra de Dios es el libro de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Es el libro que se le leyó al rey Josías. Y cuando Josías escuchó, ¿verdad?, dice que su corazón se conmovió y se humilló, rasgó sus vestidos y empezó a hacer decisiones radicales. Y vino bendición para él y se le dio esa promesa. Se le dio esa promesa: he aquí, yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y así sucedió en la vida de Josías. Corazones conmovidos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Que Dios nos ayude, iglesia, a tener corazones conmovidos para la palabra de Dios. Corazones conmovidos hacia la